Frecuencia perdida. Bienvenidos, escuchas. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más y que me permitan acompañarlos durante otro jueves, mientras realizan sus actividades, cualquiera que éstas sean. ¿Saben? Últimamente nos han estado llegando muchísimas cartas. Incluso comenzaron a llegar algunas cartas de los otros. Cada vez el velo es más delgado, gracias a esta frecuencia. Y justamente eso influyó en la selección de la historia del día de hoy, puesto que nos habla acerca de lo delgado que puede ser ese velo que divide nuestros mundos. Así que hoy contaremos la historia de Boris. Acompáñenme a escucharla. Cuando Boris era un pequeño, se dio cuenta de que no era como los demás niños. Mientras otros escuchaban silencio, él los oía. Al principio fueron solo susurros, pero después se hicieron cada vez más fuertes, hasta volverse gritos desesperados. No alcanzaba a entender todo lo que estas voces le decían. Era como estar en un restaurante donde el ruido sofoca a los comensales. Su madre estaba preocupada, ya que Boris siempre parecía disperso, encerrado en su mundo. Las maestras le decían que quizá tenía algún problema en el oído, pues siempre que le hablaban parecía que no las escuchaba. Pero esto era el resultado de todas esas voces. Él, siendo un niño pequeño, no tenía la capacidad de enfocar para poder saber a quién le pertenecían esas voces, cuáles estaban presentes y cuáles no. Esto hizo de Boris un niño solitario y temeroso. No podía tener amigos, ya que estaba seguro que jamás lo entendería. Esta situación empeoró con los años, ya que después las voces empezaron a ser acompañadas de figuras borrosas que lo asustaban. Solían moverse de forma errática por los lugares, y Boris únicamente podía distinguir manchones que con el tiempo se volvieron nítidos, imágenes de personas que le hablaban y pedían ayuda. Boris no lo sabía, pero su familia siempre había estado ligada al mundo paranormal. Su tatarabuelo era un hombre muy sabio y que poseía grandes conocimientos de metafísica y magia. Logró levantar el velo que divide a los mundos. Así, toda su familia podía estar en contacto con sus muertos y solicitar su apoyo. Sin embargo, ese poder desató miedo, pues no solo veían a sus familiares y amigos, sino a todos los espíritus errantes que viajaban por su camino. Muchos pedían apoyo con asuntos pendientes, otros buscaban venganza, pero había unos más peligrosos que buscaban tomar el cuerpo de las personas para volver a la vida. El abuelo de Boris entendió el gran error que había cometido, pero era imposible que ese velo volviera a bajar, al menos para su linaje. Por lo que todos comenzaron a ser indiferentes ante los espíritus que los rodeaban, incluso de los conocidos. De esta forma, los espíritus creerían que ya no podían verlos, y con el tiempo, las generaciones que siguieron dejaron de ser conscientes de esa habilidad. Pero Boris era más sensible de lo normal. Para él, esta situación era imposible de sobrellevar, así que decidió alejarse. Poco a poco se volvió más retraído. No hablaba con nadie, ni con su familia, y solía emprender largos viajes al campo solo, ya que ahí podía tener paz y tranquilidad. Por un instante, las voces se apagaban. La vida de Boris transcurría en un bucle eterno de soledad, pero esto no le desagradaba, le gustaba. Le gustaba el silencio. Así que cuando tuvo edad, decidió mudarse al campo,
a una vieja cabaña que había pertenecido a su abuelo. En aquel lugar se sentía tranquilo y en paz. Ya había olvidado cuánto tiempo llevaba viviendo ahí cuando lo vio. Era una sombra borrosa, como los que había visto cuando era niño, pero esta vez él no decía nada. Lo vio moviéndose lentamente desde el jardín. Boris estaba seguro que nadie lo encontraría en esa cabaña en medio de la nada, y menos uno de ellos. Corrió a la ventana y con miedo vio cómo aquella figura errática se acercaba por la puerta, pero antes de llegar se detuvo, como si hubiera notado su presencia desde la ventana. Boris se agachó instintivamente. Sabía que si aquel ente se acercaba, no habría vuelta atrás. Lo perseguiría y de nuevo tendría que huir, como lo había hecho antes. Sin embargo, esta vez no lo iba a permitir. Esta vez iba a luchar por su hogar y por su tranquilidad. Volvió a asomarse y observó a la figura, pero a diferencia de lo que imaginaba, ésta retrocedió y desapareció entre la oscuridad de la noche. Boris estaba sorprendido. Era la primera vez que uno de esos entes no corría a buscarlo, cuando notó que él sí lo podía ver. Se alejó de la ventana y se sentó en el suelo. Quizás era un espíritu que, al igual que él, solo quería estar lejos del mundo, lejos de todo, y sin pensar más en eso, decidió regresar a sus asuntos. A la mañana siguiente, Boris despertó con un ruido estridente en su sala. Era como si alguien hubiese entrado y estuviera esculcando todas sus cosas. Sintió miedo, un miedo paralizante que le impidió moverse. Entonces, la puerta de su cuarto se abrió. Boris fingió estar dormido, pero entreabrió los ojos para ver a la figura de la noche anterior, esta vez un poco más clara. Parecía ser un hombre joven. Sin embargo, no podía ver sus facciones. Estas estaban todavía borrosas. Este ente comenzó a emitir un sonido, pero Boris no entendía qué decía. Tenía miedo, y este empeoró cuando esa cosa se acercó a él intentando agarrarlo. Sin pensarlo 2 veces, brincó de la cama y corrió a la sala, con temor. Vio cómo esa cosa se acercaba a él cada vez más, emitiendo un sonido pausado. El ente caminaba lento. Boris comenzó a gritarle que no le entendía y que él no podía ayudarlo, que se fuera, que lo dejara en paz. Entre aquella angustia y terror, se dio cuenta de que sus cosas no estaban donde las había dejado. Todas ellas estaban empacadas en cajas. Su mesa y sus sillas habían desaparecido y el espacio se veía como si estuviera en medio de una mudanza. Boris comenzó a gritar, le reclamaba a la cosa que estaba parado a unos metros de él, cerca del corredor que llevaba a las recámaras. ¿Quién eres? ¿Por qué haces esto? ¿Dónde están mis cosas? ¿Te las llevaste? ¡Regrésalas! ¿Cómo las moviste? Yo solo quiero estar en paz. Boris se dejó caer en el piso, mientras lloraba como un niño desconcertado y desprotegido. Cerró los ojos, creyendo que quizás así despertaría de esa pesadilla, y entonces escuchó una voz por fin. Por fin, el ente cruzaba el velo. Abuelo, soy yo, Fernando, tu nieto. No sabía que estabas aquí. Creí que ya habías cruzado. Boris, confundido, dirigió su mirada a donde antes había estado la sombra, que ahora se convertía en un joven de buen aspecto. Su cabello era castaño claro y un poco ondulado. Sus facciones eran muy parecidas a las de él. Entonces se detuvo en sus ojos. Eran unos ojos curiosos y muy familiares, de un azul turquesa, que destaparon todos los recuerdos reprimidos. Yo estaré siempre contigo, mi princesa. Esos ojos pertenecían a Maya, su hija. Poco a poco, Boris recordó su vida. Poco después de que había empezado a distinguir a los otros, había tomado la decisión de contarle a su madre lo que estaba pasando.
Boris juraba que ella se burlaría de él, que le diría que estaba loco, pero no fue así. Su madre le contó la historia del tatarabuelo y junto con su familia le enseñaron a controlar su don. Descubrió que la razón por la que no podía verlos y escucharlos era porque el velo aún los cubría. Sin embargo, cuando éste cayó por completo, él podía verlos. No eran tan atemorizantes. Bueno, algunos. Sin embargo, aprendió a coexistir y comenzó a vivir una vida normal. Con el tiempo, conoció a una hermosa mujer y se casaron. Tuvieron una hermosa hija a quien llamaron Maya y que para él era su adoración. Pero Boris tenía miedo de que ella heredara aquel terrible don. Sin embargo, esto no ocurrió. Los tres vivieron una vida feliz hasta que su esposa murió. Pero él la seguía viendo. En ese momento, amó su don, pues podía seguir estando más tiempo junto al amor de su vida. Maya se casó y tuvo 3 hijos. Y Boris, por consejo de su esposa, decidió irse a vivir con ellos. Así transcurrieron unos años felices. Sin embargo, Boris descubrió que no todos los fantasmas se quedan, pues cuando están felices y en paz, pueden irse. Y esto ocurrió con su esposa. Un día despertó y la vio por última vez, mientras una luz inmensa la rodeaba. «Te esperaré del otro lado», le había dicho antes de desaparecer. Boris sentía que su momento se acercaba y tenía que irse en paz. Pero algo pasó. Su nieto menor empezó a escuchar los susurros y a ver las figuras borrosas. Ese pequeño había heredado su don. Así que sin más tiempo que perder, comenzó a enseñarle cómo enfrentarlo, al igual que su madre y su familia lo habían hecho. Esto lo motivó a estar más tiempo vivo, y como si la muerte lo supiera, una vez que su nieto fue capaz de llevar una vida tranquila y normal, esta fue por él. Pero lo que no sabía Boris es que no siempre los muertos recuerdan que están muertos. Algunos despiertan en algún lugar sin recordar cómo llegaron ahí. Solo dan por hecho que están viviendo una rutina. El espíritu de Boris llegó a la cabaña de su abuelo. No recordaba nada de lo que había pasado o quién había sido. Para él, todo había ocurrido diferente. Sin embargo, ver a su nieto le hizo recordar todo. Entendió que era él quien estaba cruzando el velo. Él era un espíritu errante, así como tantos que había visto a lo largo de su vida. Boris se puso de pie y abrazó a su nieto. Aquel joven comenzó a llorar y correspondió el abrazo. «Abuelo, todos estos años estuviste aquí. No lo hubiera imaginado. Hace poco mamá recordó esta cabaña y me pidió ponerla en venta, ya que nadie la usaba. Y yo vine para empacar las cosas y preparar todo para el proceso de venta. No imaginaba que estabas aquí. No quería asustarte, perdóname». Aquel joven comenzó a llorar, pero Boris lo reconfortó, diciéndole: «Hijo, vaya que me metiste un buen susto, pero gracias. Gracias a ti lo recordé. Recordé todo y ya puedo irme a reunir con tu abuela. Gracias por venir». De repente, una luz imponente cubrió el cuerpo de Boris y él sintió paz, calidez. Por fin sabía que ya no pertenecía a este mundo y que era momento de irse a descansar. ¿Qué les pareció, escuchas? ¿Saben? Con esta historia me puse a pensar sobre cuántas veces hemos creído que lo que estamos viviendo es algo real, pero no es así. Y lo cierto es que si estuviéramos en ese supuesto, creo que jamás lo sabríamos. Y esto deja una pregunta.
muy puntual para los otros que nos están escuchando. Ustedes realmente saben si todavía pertenecen al mundo de los vivos o ya forman parte de nuestro mundo. Creo que algunos jamás lo sabrán. Pero bueno, los esperamos los martes y los jueves con nuevas historias. Y recuerden, no dejen de enviarnos sus cartas porque estaremos atentos a cada una de ellas. Sigan sintonizados.